Esta vez estaremos hablando acerca de los contratos informáticos. Primero hablaremos acerca de la clasificación de los contratos informáticos. No vamos a hablar de ellos de una manera legal, sino más bien de una manera práctica. Como sabemos, el mundo de la informática se actualiza constantemente, por lo tanto, hablar de una clasificación de contratos informáticos puede muchas veces quedar desfasada o incompleta una clasificación. Pero de manera general, existen clasificaciones representativas respecto a los contratos informáticos. Si hablamos, por ejemplo, del objeto sobre el que recaen los contratos, se habla entonces de contratos sobre bienes informáticos y sobre servicios informáticos. En el caso de los bienes informáticos, se da, por ejemplo, si hemos creado un sistema informático y estamos vendiendo el sistema, entonces se firma un contrato en el que los derechos son pasados hacia el cliente y es un único pago el que se realizaría. De forma distinta sería si es que se dan servicios informáticos. Al brindar servicios informáticos, el pago podría ser por horas, por ejemplo, o a destajo, es decir, a cambio de hacer algo, a cambio de alcanzar alguna meta. Por ejemplo, para posicionar mejor en buscadores la página web del cliente. Atendiendo a la naturaleza de los bienes informáticos, clasificamos a los contratos en bienes materiales e inmateriales, y aquí esos contratos engloban lo que es también la venta de equipos informáticos, ya no solamente software. Pero una clasificación más general es una clasificación en base a las relaciones reales de la informática, que probablemente sea una mejor clasificación, ya que engloba más puntos. Se habla entonces de contratos de hardware, cuando se venden equipos informáticos, contratos de software por la elaboración de sistemas web, de programas de escritorio, de aplicaciones para dispositivos móviles. También se habla de un contrato de datos, que es cuando, por ejemplo, la persona no está interesada en el programa que nosotros usamos, sino más bien en los resultados que resultan porque nosotros usemos los programas. Por ejemplo, si alguien requiere la elaboración de un sistema para reportar gráficos estadísticos, o si a alguien le interesa obtener estadísticas acerca de su página web. Incluso nos podrían dar un Excel lleno de datos, un documento lleno de datos, y nos piden que resolvamos algunas preguntas en base a ellos. Entonces el contrato es en base a los datos que entregamos y no sobre el servicio que hacemos, no sobre el programa que usamos. El servicio, como ya mencionamos, podría ser el mejoramiento del diseño de un sitio web, y un contrato complejo es aquel que engloba varios de los puntos anteriores. Otra clasificación importante es aquella que cataloga a los contratos informáticos en base al negocio jurídico que se celebra a través del contrato. Podría ser un contrato de venta, como la venta de equipos informáticos o de programas, un contrato de leasing. ¿A qué se refiere un contrato de leasing? Este término no aplica solamente a la informática, sino es un término en general, un término legal en el que se establece la cesión de derechos para que el cliente use un bien que en realidad nos pertenece, y a cambio de ello nos van a hacer un pago de manera periódica, pero al final de ese periodo acordado ellos van a decidir si comprar o no comprar el sistema en general. O podría renovarse el contrato de leasing para que continúen evaluando si verdaderamente van a decidir comprarlo totalmente o no. Aparte tenemos un contrato de locación, que también consiste en lo mismo, pero donde simplemente se está prestando temporalmente sin la opción de poder comprar al final el sistema en su totalidad. El contrato de locación acepta pagos en cantidad de dinero fijo, una cantidad fija de dinero, o también acepta pagos en porcentajes según las ganancias que se obtenga de explotar el bien que nosotros estamos brindando. Otro tipo de contrato es el de cesión de uso. En este contrato, más que todo, no se trata de vender un producto ni de alquilarlo, sino más bien consiste en dar acceso a una persona, pero limitar su acceso. Por ejemplo, las universidades tienen sistemas informáticos para tener un control de las notas
en el que los alumnos pueden acceder, pero a la vez también pueden acceder los docentes. Los docentes tienen acceso a mayores módulos del sistema y por lo tanto debe firmarse un contrato en que ellos acepten no alterar la información, por ejemplo. Otro sería un contrato de mantenimiento en el que se acepta que el informático vele por el correcto funcionamiento de un sistema en particular. Contratos de prestaciones intelectuales, cuando por ejemplo uno dicta clases virtuales, cuando dicta charlas o capacitaciones informáticas. El contrato de formación de personal sería similar al anterior, pero enfocado sobre personal de una empresa. Y así. Pero en general, lo que más quería comentarles es acerca de sistemas que existen, que nos permiten trabajar a distancia y que no nos exigen firmar contratos físicos, sino más bien que tienen un sistema presto para que podamos trabajar sin preocuparnos porque el cliente vaya a cometer un fraude y no nos vaya a pagar. Este trabajo a distancia, cuando uno hace una tarea en particular y le pagan por ello, es conocido como trabajar como freelancer o freelance. Actualmente yo estoy registrado en dos plataformas, una llamada Novelo y otra llamada Workana. De hecho hay más plataformas, pero me parece que estas dos son las mejores y en español. Aquí las empresas o los clientes particulares tienen una cuenta de usuario y ellos hacen proyectos, postulan, envían proyectos. Entonces los profesionales de diversas ramas relacionadas todas con informática analizan ese proyecto y deciden si postular a él o no. Se postula a un proyecto mandando propuestas en las que cada uno va a detallar un precio y un tiempo de desarrollo aproximado. En estas páginas por lo general es más propenso a que a uno le adjudiquen un proyecto, le acepten una propuesta, si es que presenta un portafolio que vendría a ser una recopilación de trabajos que hayamos hecho previamente. Por ejemplo, yo estoy registrado en Novelo y ya me han sido adjudicados 4 proyectos. También tenemos otra plataforma bastante interesante que es Workana. En ambos se tiene la oportunidad de hacer lo mismo. Nosotros enviamos propuestas sobre los proyectos que hacen las empresas o los clientes y ellos ven si aceptan o no. Hay algunas críticas sobre este tipo de sistemas en las que se dice que muchas veces se infravalora el precio que hay que pagar por un servicio informático. ¿Por qué? Porque cuando se envía un proyecto hay una gran cantidad de profesionales que están interesados y cada uno envía su propuesta y muchas veces por ser escogidos uno tiende a bajar demasiado el precio real que debería pagarse por ello, aunque ya eso depende más de cada uno. Cada uno debe valorar bastante bien su trabajo, sobre todo si es que es un tema que domina bastante. Entonces les recomiendo probar estas plataformas y cómo es que estas plataformas existen o por qué existen y cómo se mantienen. Ellas funcionan gracias a que cobran comisiones de los proyectos que son aceptados y llevados a cabo. ¿Y por qué esto se relaciona con los contratos informáticos? Ya que no hay que firmar nada, como les decía, sino que estos sistemas nos dan un seguro de alguna forma. Los empresarios cuando envían un proyecto hacen un pago por adelantado sobre la propuesta que han elegido. Por ejemplo, escogen mi propuesta, entonces ellos tienen que pagar antes de que yo empiece a trabajar el monto que yo he cobrado, incluyendo las comisiones que cobra el sistema de por sí, el monto completamente. Hay algunas opciones incluso para que solamente paguen un porcentaje en un primer momento, pero lo recomendable es que paguen todo, ¿no? Y es lo más común en estos sistemas. Se paga todo, pero ese todo no se le va a entregar al profesional, al informático, sino que una vez que se termine el trabajo, recién el sistema le pregunta a la empresa, ¿verdaderamente está satisfecho con el trabajo que ha realizado el profesional? De ser así, entonces el empresario aceptará y esa cantidad que depositó será transferida al usuario, ¿no? Al informático, al profesional. Pero si no está satisfecho, entonces pues no se le entrega
y el dinero es devuelto a la persona que solicitaba el proyecto. Y entonces uno puede decir, y entonces si me aceptan una propuesta y ellos mienten que siempre no quedan satisfechos, tampoco puede ser, porque tienen una mensajería interna, se guardan los mensajes que se intercambian, por lo que uno puede ir mostrando avances del proyecto sin pasar los archivos aún. Y entonces el sistema, ¿no? El staff propio de cada una de estas plataformas podría abogar por nosotros incluso, y a pesar que el empresario trate de mentir de que no ha sido satisfecho, si los mensajes dicen lo contrario, en los que verdaderamente se está cumpliendo con lo pactado, de todas maneras nos van a depositar lo que corresponde. Por último, también mencionarles de que en estos sistemas la cantidad de propuestas que tenemos para realizar es limitada. Por ejemplo, en Novelo son 10 propuestas al mes que podemos hacer si somos profesionales con una cuenta básica. Podríamos tener una cuenta premium, pero tendríamos que también realizar un pago por ello. Con ello podremos realizar un sinfín de propuestas y además las comisiones que nos cobran serían menores. Lo mismo sucede con Workana, pero Workana nos da propuestas semanales y en mayor cantidad. ¿Cuántas propuestas nos dan? Eso va a depender de nuestro nivel de usuario en Workana, y eso cómo se determina dependiendo de qué tan completo esté nuestro perfil. Entonces les recomiendo probar ambas plataformas, que tal vez ya tengan conocimientos de algunos lenguajes de programación y puedan hacer algunos trabajos sencillos, ¿no? Como yo, por ejemplo, que también he empezado. Gracias por su atención. Si tienen dudas al respecto pueden comentarlas y yo voy a tratar de responderles.